La pregunta número 1. Para comenzar, la prisión preventiva la va a imponer el juez de la etapa de investigación preparatoria y consiste en restringirle la libertad al imputado con el fin de que esté presente dentro del desarrollo del proceso penal, se evite la obstaculización y pueda ejecutarse la pena. Además, según el artículo 268 del mismo código, para que el juez pueda dictar medida de prisión preventiva es necesario que concurran los siguientes tres presupuestos. En primer lugar, que se den elementos de convicción fundados y graves. En segundo lugar, que la sanción sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Y por último, que se dé el peligro procesal. Entonces, en el presente caso, en primer lugar se deben analizar los elementos de convicción, los cuales vienen a ser las evidencias o los indicios que deben relacionar razonablemente al imputado signifique que genere un alto grado de certeza, tal como le indica la casación número 626-2013 de Moquegua. Entonces, en el presente caso sí existe un elemento de convicción sólido que vincule al señor Elmer con la comisión del hecho delictivo, el cual sería la manifestación realizada por la menor de 15 años, quien señaló que su tío le había ultrajado desde los 11, y la declaración testimonial de su tía, considerando que ambos relatos coinciden, cumpliéndose así el primer presupuesto. En segundo lugar, analizaremos si la pena del delito es mayor a los 4 años. En este caso está establecido en el artículo 173 del Código Procesal Penal, el cual establece que el delito tendrá una pena no menor de 20 ni mayor de 25 años, lo cual sí evidencia que es mayor de 4 años, por lo que se está cumpliendo el segundo presupuesto. En tercer lugar, se debe analizar el peligro procesal que puede ser el peligro de fuga o peligro de obstaculización. Por un lado, el peligro de fuga, establecido en el artículo 269 del Código Procesal Penal, se refiere a la posibilidad que existe de que el imputado no se someta al proceso, es decir, que huya o que se fugue. Por otro lado, tenemos el peligro de obstaculización, que se tipifica en el artículo 270 del Código Procesal Penal. Este se define como que el imputado o un tercero obstruyan o impidan la realización del proceso, evitando así que se lleguen a esclarecer los hechos. Entonces, en vista de que el señor Elmer no contaba con un arraigo laboral, puesto que no había demostrado un trabajo estable, y tampoco contaba con un arraigo familiar, ya que no había un domicilio habitual, el proceso sí estaría bajo un peligro real, puesto que nada impediría al señor Elmer fugarse y no estar presente dentro del desarrollo del proceso penal. Por lo que, por todo lo comentado anteriormente, considero que la decisión que tomó el juez de investigación preparatoria fue la correcta. Con respecto a la pregunta número 2, para comenzar, la prueba es el acto procesal por el cual una persona suministra información al juez con el fin de generar credibilidad o convicción para que así el juez razonablemente pueda tomar una decisión y esclarecer la verdad de los hechos. Cabe resaltar que la prueba debe tener un elemento objetivo y concreto que genere convencimiento y no solo sea una simple corazonada o una suposición. Por otro lado, la declaración de la menor sí será considerada como una prueba en la etapa de investigación preparatoria, puesto que si bien en esta etapa no se dan actos, solamente se dan actos de investigación, sí se podría realizar excepcionalmente actos de prueba, siempre que sea una prueba anticipada, establecida en el artículo 242 del Código Procesal Penal, inciso D. En el presente caso estamos frente a un delito de libertad sexual o violación de menores de edad. El Estado ha preferido la no revictimización, por lo que la manifestación de la menor, la cual se realizó ante un representante del Estado que vendría a ser el representante del Ministerio Público, sí será tomada como prueba para que así posteriormente ella no pueda volver a revivir los hechos que contó, considerando que el presunto delito que sufrió es grave, por lo que a través de la prueba anticipada se impide que ella vuelva a declarar. La pregunta número 3, la Fiscalía no estuvo en lo correcto al formalizar la etapa de investigación preparatoria, puesto que en el año 2020 el juez ya había emitido una sentencia en la cual se determinó de que el señor Elmer
fue responsable del delito de violación sexual contra la menor de edad. En otras palabras, ya estábamos ante una sentencia firme o la también llamada cosa juzgada. Por lo que, por el principio genérico del debido proceso, específicamente el ne bis in idem procesal, este indica que un sujeto no puede ser sometido a una investigación, no puede volver a ser sometido a una investigación o a una doble condena por un mismo hecho. Por lo que si una persona se le condena por un hecho delictivo, en un futuro no se le puede volver a condenar por lo mismo, ya que estamos, como he mencionado, ante una resolución que fue consentida y ejecutoriada que no puede ser revivida. Siguiendo con la pregunta, los medios de defensa técnica pueden ser las excepciones y las cuestiones previas. Se interpone una cuestión cuando existe un error formal que puede ser subsanable y las excepciones son errores materiales que no pueden ser subsanables. En este sentido, el fiscal puede interponer una excepción de cosa juzgada establecida en el artículo 6 del Código Procesal Penal, inciso C, puesto que anteriormente ya se había dictado una resolución firme que resolvía el caso materia de denuncia fiscal. Cabe resaltar que la cosa juzgada se identifica a través de la teoría de la triple identidad, es decir, hay una identidad de sujeto. En este caso, la violación contra la menor de edad, que ya anteriormente había resuelta, fue cometida por el señor Elmer y él ha sido el mismo denunciado en esta ocasión. Tenemos la identidad de hecho, puesto que en ambos casos se realizaron los mismos hechos que vendría a ser el delito de violación sexual, y la identidad de fundamento, ya que en ambos casos se está lesionando el mismo bien jurídico que vendría a ser la libertad sexual. Con respecto a la pregunta número 4, si bien en el presente caso estamos ante un delito grave, pues se trata de una violación sexual cometida contra una menor de edad, es importante esclarecer los hechos dentro del proceso penal a través de los elementos de convicción, para que así el juez pueda tomar una decisión debidamente motivada, puesto que por el principio de inocencia las personas deben de ser tratadas como inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad de forma fehaciente, para así evitar las estigmatizaciones sociales. Entonces, para evitar que se afecte el derecho constitucional de presunción de inocencia, el juez, a través de la valoración de la prueba, podrá determinar si la implicancia del imputado en el proceso penal fue correcta o no. En este sentido, si bien la declaración de la menor de edad, la cual señaló al señor Elmer como el responsable, y el testimonio de su tía son reglas de valoración que incriminan al señor y ambas coinciden en el relato de los hechos, se debe de tener en cuenta que los otros elementos de convicción no vinculan razonablemente al señor con el delito de violación sexual. Puesto que, para empezar, y siendo esta la prueba más relevante, el certificado médico legal número 009021 practicado a la menor de 15 años concluyó que ella no presenta desfloración vaginal, por lo que con esta prueba no se estaría configurando el delito de violación sexual. Además, si bien el protocolo de pericia psicológica número 012470 del 2011 concluyó que Elmer Bustamante Domínguez cuenta con una personalidad inmadura con rasgos histriónicos e impulsivos, eso no lo vuelve un violador. También el hecho de que le haya dado dinero a su sobrina, tal como indicó la tía, tampoco lo vincula con el delito por el cual se le está denunciando, por lo que personalmente considero que el juez no realizó una adecuada valoración de la prueba, puesto que los elementos de convicción presentados en las etapas de la investigación, tanto en la preliminar como en la preparatoria, no fueron suficientes y eficientes, por lo que se vulneró el principio de inocencia, derecho fundamental del imputado. Además, cabe resaltar de que él manifestó que la tía de la menor estaba haciendo todo esto puesto que él la había abandonado y esto era un medio de venganza, de forma de vengarse, por lo que eso también es importante que el juez debía haberlo tomado en cuenta. Con respecto a la pregunta número 5, en el presente caso se interpondría el recurso extraordinario de casación establecido en el artículo 427 del Código Procesal Penal, numeral 2, inciso B, puesto que este es el recurso impugnatorio que se presenta contra las sentencias emitidas en segunda instancia, tal como lo determina la pregunta. Y en el presente caso estamos frente a un delito que supera los 6 años, la cual vendría a ser la pena mínima. Asimismo, la presente casación analizará el agravio con respecto a un error de derecho o errores a la mala aplicación de la norma. En este sentido, en el caso entre las causales constitucionales, materiales, procesales,
jurisprudenciales y casación por error incogitando, se interpondría la causal de constitucional establecida en el artículo 429 numeral 1, puesto que se estaría vulnerando la presunción de inocencia del señor Ermer al no existir una correcta valoración de la prueba tal como se determinó anteriormente, porque no hubo un razonamiento suficiente para determinar que el señor fue culpable de los actos y la sentencia no estaría debidamente motivada, ya que se considera que existiría ausencia del sustento racional que buscaba vincular al señor Lerner con la comisión del hecho delictivo.